La paradoja Cloverfield es tan mala que Operación Overlord originalmente iba a formar parte de esta franquicia, pero como a mitad del camino cambiaron de opinión y la sacaron como una historia independiente, muy probablemente a causa de la recepción de esta película, podría simplemente hacer un video de 5 minutos diciéndoles lo mala y terrible que es, pero con tal de correctamente hablar sobre este tema y abordar las razones por las que este film me apesta, tengo primero que meterme un poco en el contexto de lo que hay detrás, porque créanlo o no, este es uno de esos casos donde lo que pasó durante la producción y lo que esta obra representa para la industria hoy en día son temas mucho más interesantes que el producto final en sí. Así que, ¿qué tal si comenzamos, no? In like, 6-8 weeks, this thing went from I wonder if we could do this to people to we were doing it was on. La saga de Cloverfield funciona como un interesante experimento sobre el poder de la mercadotecnia y cómo esta impacta en la audiencia general hoy en día. Aún recuerdo cuando de más joven vi el tráiler de la primera parte en el cine, aquella vez que fui a ver Transformers. Al principio parecía como el anuncio de una película de comedia, que las primeras escenas mostradas fueran grabadas con una cámara convencional de cierta forma establecía ese tono, pero entonces el tráiler continuaba y continuaba, tanto que llegué a pensar incluso que el video de alguien se había metido por accidente en el proyector o algo así, pero entonces de la nada empieza a aparecer un montón de destrucción y no sabes qué es lo que está pasando, y la cara de la Estatua de la Libertad cae como si fuera un proyectil y todos están corriendo llenos de terror y... Ni siquiera tienes un título. Ni siquiera tienes un maldito título. Meses después ya uno se entera que el título es Cloverfield debido al póster. Ves a la Estatua de la Libertad sin cabeza y dices, oh, parece que no soñé este tráiler, de verdad es algo que vi con mis propios ojos, qué genial. El póster no te dice absolutamente nada sobre la historia, generando más preguntas que respuestas para aquellos que estuvieran interesados. Entonces finalmente ves la película y resulta ser una especie de Godzilla desde una perspectiva realista. No está siguiendo a ningún héroe diseñado por el guión para salvar el día y rescatar a su familia. La historia la ves a través de los ojos de un tipo cualquiera que intenta sobrevivir con sus amigos. Es terrorífica, creativa, interesante y uno pensaría que eso sería todo. Acaba la película, dependiendo de mis opiniones sobre ella decido si la recomiendo o no y de ahí en adelante simplemente continúo con mi vida. Sin embargo, la historia no termina ahí. Verán, este es un filme hecho con tanto cuidado y empeño que incluso después de verla hay mucho material oculto de donde rascarle. Hay easter eggs dispersos a lo largo de la duración, códigos secretos, teorías conspirativas de dónde salió el monstruo. Al final de los créditos, si los pones en reversa puedes escuchar un mensaje peculiar. La cinta en sí misma es presentada como un ejemplo de lo que hoy en día se le conoce como ARG, siglas de un concepto que en español se traduce como juego de realidad alternativa. En estos, la persona realizándolo se encarga de presentar su historia de cierta forma que se sienta real. Y a través de medios alternos crea un mundo a su alrededor que sirva como supuesta evidencia de su veracidad. La audiencia sabe que todo es falso, pero es toda esta interactividad lo que crea una inversión única en su tipo. Hoy en día, con la presencia de las redes sociales, hay mucha gente que se aventura a contar este tipo de historias. El hecho de que una película realizada en Hollywood tomara el riesgo de meterse en esto es increíble. Fue una muy buena idea, tuvo una sólida ejecución, y gracias a ella el director Matt Reeves fue capaz de desarrollar más proyectos que sacaran a relucir sus habilidades. Vaya, no por nada ahora está trabajando en un nuevo filme de Batman. Una genial e interesante propuesta que probablemente mantendría a la gente admirando su ejecución, esperando a ver si algún día en el futuro se atrevieran a continuarla o al menos referenciarla. Ocho años después y sin previo aviso, a Paramount se le ocurre sacar el tráiler de un nuevo capítulo en esta franquicia. Something's coming. Siendo el avance tan misterioso y revelando muy poco de la trama, pensarías que se trata de un mero teaser de algo que saldría el año que viene, pero nope. La película sale como en 2 meses, ahí nos vemos en la sala de cine, que les vaya bien. This movie is coming out
2 months from now. That blew my mind. That is baffling. Because in this technological wonderland, nothing is ever kept secret. Everyone knows every movie that's coming out. Everyone knows every trailer that's coming out. Everyone knows what's happening all the time. And I kind of missed that world of mystery back before the internet and social media was as huge as it is now. That time where you could make a movie and keep it secret and no one really knew what it was about. Obviamente habría un montón de gente emocionada en ver un nuevo capítulo dentro de esta historia, refiriéndose a ella incluso como una secuela. For all intents and purposes, we're gonna call it Cloverfield 2. We know it's not exactly Cloverfield 2, it's called 10 Cloverfield Lane, but that's what we're gonna call it. We put it in the title. La cosa viene en que la película en sí no se trata de una secuela. De hecho, aparte del nombre, en términos de historia tiene muy poco que ver con la primera. Avenida Cloverfield es meramente una cinta al estilo Dimensión Desconocida. Hay 3 tipos atrapados en un búnker y el suspenso viene no de un monstruo físico en sí, sino del personaje de John Goodman y el concepto de cómo la paranoia y la desesperación puede alterar a un hombre. You tell me what you two were planning Howard, right now. Just take it easy. Take it easy. Calm down. No. Howard, come on, please, I'm giving Howard. you one chance. Howard, just calm down. One chance to answer with some dignity, or I swear to God you're going into this barrel while you're alive to feel it. Durante el tercer acto, la película se medio mete en un problema al meter una secuencia repentina con alienígenas de la que hablaré más adelante, pero aún así, como un filme está muy sólidamente realizado. Todo está correctamente establecido, el suspenso está bien hecho, las actuaciones son adecuadas. A partir de este punto, la idea de la franquicia era que se convirtiera en una especie de antología. Cada capítulo tendría una historia diferente que manejaría elementos de suspenso e intriga, como una forma de traer originalidad en la industria, utilizando el nombre de Cloverfield para atraer audiencias que de otra forma no estarían muy interesadas, más o menos como un Black Mirror pero para el cine. Por un buen rato hubo rumores de una tercera parte siendo estrenada en el 2018 que llevaba el nombre La Partícula de Dios. Esta mostraba señales de ser retrasada una y otra vez, y a finales de enero resultó que el productor J.J. Abrams estaba teniendo conversaciones con Netflix para estrenarla por ahí. Literalmente, una semana después en el Super Bowl no solo tenemos el primer tráiler, sino también la noticia de que estaría disponible en Netflix ese mismo día, solo un par de horas después. Obviamente todos estarían emocionados al respecto. Pero qué maldita ingeniosa estrategia de mercadotecnia. Y entonces la película resulta ser una completa decepción. La experiencia de verla es fascinante. Durante los primeros minutos la consideras disfrutable porque pues es Cloverfield, ¿no? Es normal que haya misterios, es normal que pasen cosas extrañas. No puedo esperar a que la película me responda a todas las dudas que tengo respecto a... ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? La premisa se centra en una estación espacial habitada por 7 personas, cada uno de un país diferente. La protagonista es de Inglaterra, hay una chica de China, un tipo de Estados Unidos, uno de Irlanda, uno de Brasil, uno de Alemania, uno de Rusia, que por supuesto es el primero en morir. Ay, Dios mío. No. Su objetivo es hacer funcionar un acelerador de partículas, ya que al mundo se le están acabando los recursos energéticos y hay temor de que inicie una guerra o algo así. La verdad no sé, no es como si fuera un detalle que la película me repite muy a seguido. Nuestras fuentes de energía se agotan. Hay más guerras por petróleo. Permite que el Shepard funcione esta vez para proveer la energía que necesitamos, para evitar que nuestros países entren en guerra. Ahora mismo están probando un acelerador de partículas en órbita para que aprendamos a producir energía ilimitada en la Tierra. Esa máquina podría producir energía inagotable que salvaría el mundo. Alemania está en pie de guerra y cada día que pasa, más y más rusos mueren de hambre. De la nada este güey en un noticiero te spoilea toda la película. Este experimento podría desatar un caos como nunca antes se había visto. Monstruos, demonios, no solo aquí y ahora, en el pasado, en el futuro, en otras dimensiones. Así que no hay punto en explicar muy a detalle lo que ocurre. Hacen que el acelerador funcione, se acaban yendo a otra dimensión. Aparece esta chica atrapada dentro de los cables, nadie sabe quién es, pero ella sí los reconoce. Hamilton.
Dijo tu nombre. Mientras todos intentan volver a su respectiva dimensión, cada uno se empieza a morir uno por uno, porque según la excusa que da la historia es que al entrar a otra dimensión paralela ambas intentan coexistir y no pueden, así que de esta forma las cosas se pueden equilibrar. Entre más tiempo pase será más peligroso. Para nosotros y para todo el planeta. Pero si ese es el caso es muy cómico, porque como digo, no es que el universo conspire contra todos por igual para traer balance. No, parece que el universo en sí sabe bastante sobre la estructura fílmica y lo conveniente que es para el desarrollo de la trama que todos se vayan muriendo uno por uno. Casi media hora antes de que la cinta termine, decide meterle un arco emocional a la protagonista sobre cómo perdió a sus hijos y ella quiere ir a la tierra de la dimensión a la que llegaron para verlos porque ahí siguen vivos. En esta dimensión, mis hijos están vivos. Pero por alguna razón es incapaz de razonar de que en esa versión del planeta ella se encontraría con ella misma y podría traer muchos más problemas de los que ya tienen. Papá, esa no es tu familia, es la suya. ¿Qué pasará cuando estés ahí? Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Mujer, si estás viendo que el universo se está colapsando frente a tus ojos, ¿como para qué colapsarlo aún más? Tú nunca entenderás lo que se siente. Entonces ya solo quedan como 4 con vida y la mujer que encontraron en los cables resulta ser mala y empieza a matarlos a todos para salvar a su respectiva dimensión. Lo hipócrita de este asunto es que ella, como 2 minutos antes, había intentado enviar a la protagonista a la Tierra a encontrarse con sus hijos. ¿Por qué volviste? Pudiste volver a casa. ¿Pero por qué? ¡Aléjate de ella, Hamilton! Esto debió pasar cuando eliminaste a mi equipo y mi estación de este mundo. No puedes tener ambas, Ava. Estás matando a todos aquí para traer balance al universo y que las cosas se dejen de colapsar. ¿Por qué enviarías a esta chica a encontrarse consigo misma? ¿No contradice eso lo que estás intentando conseguir? Entonces la tipa se muere, ya solo quedan 2 con vida y se regresan a la Tierra de su respectiva dimensión y es así que tenemos el final más satisfactorio de la historia. ¿Qué? ¿Qué diablos fue eso, maldita sea? No puedes acabar una película así. ¿En qué diablos estaban pensando? What the fuck is this? Genial, empecemos con esto. Nada tiene ningún maldito sentido. Vaya, la cinta incluso intenta refugiarse bajo la excusa de que nada tiene que tener sentido porque el universo se está colapsando. 2 realidades distintas en un multiverso. Luchan por ocupar el mismo espacio, pero crean caos. Pero no funciona porque incluso para conceptos como esos necesitas reglas. La película del origen se centra mayormente en un mundo de sueños e incluso esa cinta intenta establecerte reglas para entender cómo este mundo funciona. Pero aquí no hay nada. El guión te presenta escena tras escena de algo sin sentido ocurriendo. Y tú como espectador te la pasas esperando a que el momento de la explicación o justificación llegue, pero jamás ocurre. El peor ejemplo es lo del brazo. En una escena el tipo de Irlanda pierde el brazo y según él no le duele. ¿No hay dolor? No. ¿Crees que sea posible que vuelva a crecer? Sí. Eventualmente lo encuentran, pero tiene conciencia y se mueve por sí solo. Incluso es capaz de escribir mensajes que ofrecen pistas para que la trama se siga moviendo. ¿Qué quieres decir, brazo? ¿Cómo diablos es que este brazo supo qué hacer? ¡Mi brazo encontró la tierra! Está esa escena donde el tipo ruso cambia de personalidad de la nada. Se supone que es bueno, pero entonces se ve al espejo y se hace malo porque LOL. Lo sé. ¿Por qué? Eventualmente nos enteramos que lo único que le pasó fue que se le metieron gusanos y una especie de brújula a su cuerpo cuando viajaron a la otra dimensión. Supongo que la idea que te quieren vender es que su personalidad se transformó a la de su contraparte en esa dimensión a la que llegaron, pero tampoco tiene sentido porque él es el único que pasa por esa transformación. ¿Qué hay de los demás? ¿Por qué no pasó con los demás? Igual hay una parte en la que el vato imprime una pistola con una impresora 3D que anteriormente vimos que fue usada para hacer comida. ¿Por qué permitirían una máquina capaz de realizar un arma en la estación? ¿No sería sensato bloquear este tipo de opciones para evitar que alguien se vuelva loco y los mate a todos? El guión en general sufre a causa de la ideología de J.J. Abrams y su obsesión con el concepto de las mystery boxes. Si no saben a qué me refiero, el güey tiene un monólogo en TED donde habla muy a detalle sobre el tema. I bought this decades ago, and I'm not kidding. If you look at this, you'll see it's never been opened. Why have I not opened this? And why have I kept it? And I realized that I haven't opened it because it represents something important. It represents infinite possibility. It represents hope. It represents potential. And I find myself drawn to infinite possibility and that sense of potential. And I realize that mystery is the catalyst for imagination. That maybe there are times when mystery
is more important than knowledge. And I realized, oh my God, like mystery boxes are everywhere. En resumen, él cree que son los misterios lo que nos atraen a las historias. Y mientras más de estos crees, más enganchada estará tu audiencia en querer saber lo que va a pasar. What are stories but mystery boxes? There's a fundamental question. In TV, the first act is called the teaser. It's literally the teaser. It's the big question. So you're drawn into it. Then, of course, there's another question, and it goes on and on. Con lo cual concuerdo en parte. Sin embargo, siento que al tipo a veces le cuesta comprender que tener esa mentalidad de meter misterio tras misterio trae problemas, porque sí, podrá traer el interés de la audiencia ya que quieren saber lo que ocurre, pero si nunca les resuelves absolutamente nada y solo te enfocas en crear más preguntas que respuestas, solo generarás decepción. Hay misterios que funcionan muy bien cuando se los dejas a la interpretación del espectador, pero no todo tiene que estar realizado bajo esa mentalidad. Es lo mismo que le pasó a Lost. In the creation of Lost, Damon Lindelof and I, who created the show with me, we were basically tasked with creating this series that we had very little time to do. We had 11.5 weeks to write it, cast it, crew it, shoot it, cut it, post it, turn it into a 2-hour pilot. So it was not a lot of time. And that sense of possibility, what could this thing be? There was no time to develop it. La razón por la que las primeras dos de Cloverfield funcionan es porque las audiencias obtienen la información suficiente para interpretar lo que ocurre. Pero en este caso solo son un montón de situaciones sin sentido cuya lógica jamás es completamente explicada. No podemos quedarnos aquí. Esta dimensión nos está devorando. La forma en que este filme es desarrollado hace que me dé la impresión de que el objetivo original de la historia era enfocarse en la interacción de todas estas personas. Gente de diferentes nacionalidades, ideologías distintas, barreras de lenguaje, todos atrapados dentro de una nave en la que tienen que convivir. Si no resolvemos nuestros conflictos aquí, ¿cómo esperan que lo hagan en la Tierra? Es una buena idea, pero es un tema que apenas es desarrollado. De hecho, resulta confuso ya que la chica que viene de China habla solo en su idioma, a pesar de que todos en la estación hablan en inglés. ¡Resolveremos, maldita sea! ¿Por qué? No tiene sentido. Solo hay como 2 escenas donde le hablan en chino. Ella claramente puede entender el inglés. Y diles que envíen champaña. Así que, como, ¿por qué solo hablar en tu idioma? Si le quitáramos el elemento de Cloverfield a esta cosa, terminaría siendo una película olvidable de suspenso y ciencia ficción que absolutamente nadie vería, llena de clichés y secuencias que han sido mejor ejecutadas en otras obras. Las actuaciones son decentes, hay un par de cosas interesantes, la cinematografía está súper artificial y nada de la iluminación se siente real, la música es muy exagerada. Pero es la conexión a Cloverfield lo que la hace fascinante. The idea that this series can sort of play in different genres and give different directors an opportunity to express themselves. You know, it's, for me, it's like so few movies get made that are sort of original ideas, and for me it's fun to get to work with different people every time. Cloverfield Paradox nunca fue planeada para formar parte de este universo, sino hasta que estaban a mediados de la filmación. Escucharon bien, no antes, mientras estaban grabando. Lo mismo pasó con Avenida Cloverfield, solo que en ese caso la película ya estaba hecha y era bastante sólida, así que lo único que hicieron fue agregarle un par de escenas y ese tercer acto con los alienígenas para venderla como parte de la franquicia, ya que de no tener el nombre de Cloverfield nadie lo hubiera visto. Pero en este caso todo ocurrió mientras la estaban filmando, así que tuvieron que cambiar, reordenar y regrabar muchísimas cosas para lograr ese mismo objetivo. Y obviamente todo fue un desastre, o sea que a mediados de producción te digan que siempre no y que tienes que cambiar todo me causaría una maldita convulsión. Según reportes y el primer borrador del guión original, que como mencioné anteriormente se llamaba La Partícula de Dios, la premisa era meramente una historia de misterio sobre alguien que estaba asesinando a los demás tripulantes, algo similar a la Avenida Cloverfield pero en el espacio, y los temas eran más sobre cuestionar la existencia de Dios y la fe en la ciencia. Vaya, ni siquiera había mención de dimensiones alternas ni nada de eso. Así que, ¿cómo diablos pasó esto? La parte más cómica de querer forzar esta historia a Cloverfield es que todo es tan obvio y evidente. Para empezar está la presencia del esposo de la protagonista, todo lo relacionado a él forma parte de regrabaciones y jamás interactúa con los demás miembros de la nave. La película incluso empieza con una escena súper extraña e innecesaria entre él y su esposa, dedicada específicamente para decirte la trama en voz alta, algo que de todos modos te vuelven a decir después
después. Normalmente, al ser exposición redundante, esta escena sería eliminada, pero al verse la necesidad de introducir a este personaje para presentarte toda una subtrama sin propósito en la que puedes ver al monstruo de Cloverfield, tienen que mantenerla ahí. También está esa escena en la que pegan el video de este güey diciéndote lo que va a pasar en la trama, spoileando a completo detalle como si ya hubiera leído el guión. Por cierto, sí llegaron a notar que todos los que están en la estación se refieren a ella como Shepard, mientras que todos los que están en la Tierra le dicen Cloverfield. La secuencia de créditos iniciales está repleta de escenas en silencio que probablemente forman parte de la versión original de la historia. Por supuesto, también tenemos el final. ¿Por qué el monstruo de Cloverfield está de este tamaño? En la original no es tan grande. Quizás lo más descarado de todo este film es la forma en que lo vendieron. El tráiler lanzado en el Super Bowl te la promociona como el capítulo que resolverá todas nuestras dudas de la primera película, manipulando incluso escenas para que creas que ese es el caso. Pero todo es un engaño. Estas escenas pasan en lugares diferentes. Como dije, la subtrama del esposo de la protagonista es solo una pérdida de tiempo ya que no llega a nada. Y este monstruo ni siquiera es el original. Vaya, ¿cómo diablos es que el que salió en la primera película, sacada en el 2008 y grabada supuestamente con una cámara convencional, se ve mejor que este? Si realmente la respuesta a todas nuestras preguntas fue estos tipos rompieron el espacio y tiempo y trajeron monstruos por ninguna razón, entonces es la resolución más decepcionante que esta saga pudo haber tenido. Y eso es lo más interesante de toda esta experiencia. El hecho de que la mercadotecnia te haya mentido para que la vieras. El hecho de que usaran toda esta estrategia de venderla a Netflix porque obviamente nadie la vería en los cines. Poco importa que la cinta sea una basura, mientras más gente la vea todo es una ganancia, ¿no? Tan solo miren a Bird Box. Vaya, están haciendo incluso una secuela de Death Note, da igual que todos la hayan odiado. Lo que la saga de Cloverfield ha hecho para la mercadotecnia cinematográfica es impresionante y revolucionario, para bien y para mal. Al menos J.J. Abrams aprendió de la experiencia y no forzó Operación Overlord a formar parte de la saga como fue originalmente planeado. Lo mismo casi pasó con Un lugar en silencio, y sorprendentemente a ambas les fue bien con la crítica, así que supongo que aún existe la esperanza. ¡Diles que no vuelvan! ¿Me escuchaste? ¡Diles que no vuelvan! Ven.